una vez más, es una bendición poder estar aquí. Es un placer, como decía Susana, 2 años prácticamente, hermanos. Les decía ayer a los hermanos en la tarde que la última vez que estuve aquí, las sillas estaban juntas, pegadas. La última vez que estuve aquí, hermanos, podíamos abrazarnos. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? Todo lo que hemos pasado dentro de estos 2 años, verdad? Muchas cosas han pasado. Hemos experimentado cosas que nunca pensamos que íbamos a experimentar. Los liguistas experimentamos en esos 2 años el ser campeones. Entonces, algo bueno de todo, ¿verdad? Lo que hemos pasado, por lo menos a los que somos aficionados al fútbol y a la liga, sobre todo, ¿verdad? Bendito Dios. Antes de orar, hermanos, permítame hacerle un pequeño anuncio. Ahorita que escuché a la hermana Susana hablar sobre la oración, no sé por qué siento decírselo, se lo voy a decir. Tenemos una pequeña niña en la iglesia, ella se llama Emma, tiene 7 años. Es una niña que desde que 1 o 2 años tenemos videos donde ella danzaba para el Señor. La semana pasada cumplió años, creo que la semana pasada cumplió 7 años. Me dijo que hoy o el próximo domingo quería hacer un especial. Es una niña del Señor que amamos mucho. Esta niña hace un tiempo, hermanos, empezó a padecer de algunas infecciones inexplicables, fiebres altísimas, pasaba 15 a 22 días con fiebre, hicieron exámenes, la llevaron a todos lados los papás y no había manera, hermanos, de saber qué era lo que la niña tenía. Usted no se imagina la angustia de más de una vez llegar a la casa de la mamá y los papás y ver esta niña es un puñito en la cama con temperatura altísima y la mamá en un estado de angustia por no saber qué es lo que tenía. Lograron, gracias a Dios, que el hospital de niños la atendiera. Le hicieron todo tipo de exámenes a la niña y la conclusión que llegaron los médicos es que la niña tiene un problemita que hace que sus orinitos se le devuelvan a la vejiga. Entonces eso le produce infección y eso por muchos años ha producido que su riñón se haya dañado. Entonces el estudio que llegaron los médicos es que la niña tiene un 18% de su riñón bueno, un 18%. Eso fue ahora en abril. Entonces lo que hicieron fue darle un tratamiento para las infecciones y que dentro de 1 año la volvían a ver. En abril del otro año la vuelven a ver. Y los médicos esperan que ese riñón en 1 año verán si se ha recuperado del 18% o ha perdido, porque si ha perdido o se mantiene igual van a tener que operarle y quitarle el riñón. Eso tiene sus implicaciones, pero sobre todo para una niña pequeña. Lo que quiero pedirles el favor, hermanos, es que yo tengo la esperanza, no sé, y una fe de que de 1 año cuando esta niña vaya del médico y los médicos digan, bueno, estaba en un 18%, ahora está en un 100%, no hay que hacer nada. Entonces, se las pongo la inquietud de Susana, usted que está en el grupo de oración, se las dejo como tarea. Acuérdense de ella en oración, se llama Emma. Alguien dirá, todavía falta 1 año, pero siempre es bueno, hermanos, acordarnos de las personas que tienen necesidad y confiamos, como creo que otras veces ha pasado, que el médico tenga que romper ese dictamen y diga, esta niña está sana, su riñón está sano, no hay que quitárselo ni hay que operarlo. Esa es la esperanza y por eso pido oración por ella, se llama Emma. Amén. Ok, ahora sí, vamos a hacer una pequeña oración, ¿le parece? Cierre sus ojos, hermano. Dios es bueno, Dios es fiel, su misericordia es para siempre. Y después de este hermoso tiempo de adoración, hermanos, que disfruté bastante, ahora queremos seguir experimentando la gloria de Dios, pero ahora a través de su palabra, de las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más me presento a este lugar, Señor, con temor y temblor delante de tu presencia, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificar a este pueblo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana ministrándonos, hablándonos, exhortándonos, animándonos, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea esa espada, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en esta mañana, en este lugar. Siempre he creído, Señor, que los que están aquí es porque el Espíritu los inquietó para que vinieran a congregarse, Señor.
que ellos reciban bendición. Los hermanos que en algún momento escucharán o recibirán este mensaje por otros medios, también bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 40, por favor. Salmo 40, no sé, bueno, aparte de John, del pastor, de Tita, ¿alguien más estuvo ayer en la tarde? No, ¿verdad? Creo que, bueno, todos ellos tres van a escuchar el mensaje que compartí con los hermanos que estuvieron ayer aquí en la tarde. Abre el Salmo 40, cuando lo tiene ahí, hermanos, no lo cambie. Porque antes de leer, hermanos, quiero leerles una historia o ilustración que me encontré por ahí y que viene como anillo al dedo a lo que quiero compartirles en esta mañana. Dice así esta ilustración, hermanos, se llama un hombre que cayó en un pozo y no podía salir. ¿Okay? Es importante que en este momento les pido que tratemos de utilizar un poquito nuestra imaginación y nos imaginemos esta escena. No sé cuántos aquí saben lo que es un pozo o han visto un pozo. Y yo no los conocía hasta que llegué ahí a San Mateo, hermanos. No sabía que era un pozo. Les cuento, hermanos, que hasta en la iglesia hay un pozo, que yo no sabía, hermanos. La iglesia tiene un pozo. Del lado atrás del baño, usted hay una tapa de cemento que usted levanta y usted tira una piedra y hasta que suena, donde cae en el fondo. Yo no sabía que había pozo. Y hay un hermano en nuestra iglesia en Labrador que él hace pozos. Y siempre le he preguntado y le pregunté, hermano, ¿cómo hace? Su trabajo es ese, introducirse metros y metros, y me contó inclusive cómo él entra, ya después de cierta profundidad meten un cable, pero dice que al principio ellos tienen una práctica para recostarse a su espalda a una pared del pozo, y con los pies van bajando y así van subiendo hasta que ellos empiezan a cavar, y en un momento, dice él, me contó él, que meten la pala y en vez de tierra lo que sale y brota es agua. Imagínense a la profundidad. Esta historia que les voy a contar es de un hombre que cayó en un pozo y no podía salir. Resulta que estando en el pozo, hermanos, pasó un optimista y lo vio y le dijo: amigo, no estás tan mal, en algún momento podrás salir. Y se fue. Después del optimista, cuenta esta historia que pasó un pesimista y le dijo: amigo, qué horror, nunca vas a poder salir de ese pozo. Después del pesimista pasó un legalista y le dijo: mira, mi amigo, probablemente mereces estar en ese pozo. Después del legalista pasó un fariseo y le dijo: oye, amigo, solo la gente mala cae en los pozos. Se fue el fariseo y pasó un oportunista y le dijo: oye, mi amigo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para salir del pozo? Se fue el oportunista, pasó un psiquiatra y le dijo: mira, vamos a platicar acerca de tu pozo. Se fue el psiquiatra, pasó el psicólogo y le dijo: a lo mejor es por culpa de tus padres que estés en este pozo. Se fue el psicólogo y pasó un periodista y le dijo: quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Se fue el periodista y por último, hermanos, pasó Dios. ¿Saben qué hizo Dios, hermanos? No le dijo nada, lo sacó del pozo. Esta historia es una verdad reveladora de lo que muchos pueden estar pasando en este momento, hermanos. Y hay evidencia de que parece que el escritor del Salmo 40 estaba pasando una situación parecida. Se encontraba en un pozo. David, el escritor de este salmo, era un hombre que estaba acostumbrado, hermanos, en su vida a ver respuesta inmediata a sus oraciones. Era un hombre acostumbrado a ver la mano de Dios en muchas áreas de su vida. De hecho, él lo manifiesta así en otros salmos. Por ejemplo, hay un salmo, creo que es el Salmo 3, donde él dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Salmo 34 dice: este pobre clamó y el Señor le oyó
y le salvó de todas sus angustias. El mismo Salmo 34 dice el salmista: busqué a Jehová y él me libró, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos a leer algunos textos de este salmo para darnos una idea, hermanos, para introducirnos en él y conocer qué podía estar pasando el salmista para hacer esta declaración de creer y pensar que se encontraba en un pozo. Me acompañan a leer, hermanos, Salmo 40, versículo 1. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Reitero, hermanos, que David era un hombre acostumbrado a ver milagros, pero algo pasó, hermanos. Algo pasó a lo cual parece que él no estaba acostumbrada. Y de hecho, hermanos, si nosotros estudiamos o tomamos lo que se conoce como la línea melódica de los textos de David, en algún momento parece que algo sucedió. De hecho, en el mismo Salmo 39 él empieza como a manifestar o a escribir algunas cosas que como que él no había experimentado. No le puedo asegurar qué era, hermano, lo que él estaba pasando. No tengo la certeza, la Biblia no lo dice así con claridad. Pero como repito, siguiendo su tono melódico, pareciera que él había entrado en un proceso, hermanos, de temor, expresando un temor sobre todo a la muerte, hermanos. Eso era lo que estaba pasando, hermanos, lo que él estaba viviendo en este momento. Ustedes saben, mis hermanos, y no hace falta explicarlo muy bien, de que hemos pasado 2 años sumamente difíciles, hermanos. Hemos pasado 2 años y creo y tengo la certeza, lo predico, lo creo en mi corazón, constantemente se lo vivo diciendo a la iglesia: hermanos, nosotros vamos a estar en esta tierra hasta el día que Dios así lo quiera, con COVID o sin COVID. Esa es mi confianza, esa es mi esperanza, hermanos. Eso no me garantiza que puedo andar haciendo loco, no es eso. Yo lo que sé es que con pandemia o sin pandemia voy a estar, mi última respiración en esta tierra va a ser hasta que el Señor así lo decida. Lo creo, hermanos. Pero hemos vivido tiempos difíciles, hermanos. He perdido amigos de mi misma edad, hermanos. Allá en mi barrio, en San José, hermanos, me he dado cuenta y muchos amigos que jugaban fútbol conmigo ya no están. Ayer una hermana en la iglesia me llamó de que su ex esposo, de mucho más joven que mí, hermanos, que yo, perdió la batalla. Amado pastor, recuerdan, no sé si aquí estuvo predicando el amado pastor Don Justo. Y han sido tiempos difíciles, hermanos, tiempos difíciles que creo que nos podría llevar a hacernos una pregunta en esta mañana: ¿cuál puede ser nuestro pozo? Si el texto que estamos leyendo podemos ver o captar a un hombre clamando a Dios, porque parecía que lo que estaba rodeándolo en ese momento lo tenía como en un pozo de desesperación. ¿Cuál puede ser nuestro pozo? ¿Podrá ser el temor a morir? Le contaba a mi hermana Gerlin ahora que mi esposa hace 22 días fue operada de urgencia por la bebecita que acabamos de tener. Ahorita les cuento un poquito sobre eso. Y fue, y no sé si me va a creer o no. Tal vez algún día ella pueda venir aquí y compartirles a ustedes eso. Ella dice que ella no, de un momento se descompuso, la operaron de emergencia. Dice que ella en el fondo escuchaba donde los médicos corrían y oxígeno y pongan esto y pongan lo otro. Ella dice que vio una luz, hermano. Ella dice que vio una luz blanca, blanca, blanca. Yo le decía un día,
de estos en son de broma, y hubiera ido a ver qué hay, y se vuelve. Pero no sé qué, ¿verdad? Y eso se los podrá contar algún día, hermanos. Ahora, hay muchos pozos que podemos estar atravesando como hijos de Dios. ¿Quién era David, hermanos? El hombre conforme al corazón de Dios, y se encontraba en un momento de su vida en un pozo. No nos vamos a encontrar nosotros, hermanos. Temor, inseguridad, incertidumbre, crisis, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de enfermedad. Póngale el pozo que usted quiera, hermanos. Así se encontraba David. Pero al estudiar este salmo, hermanos, vamos a encontrar que la palabra es tan maravillosa, hermanos, y por eso creo, y como lo dije ahora en mi oración, hermanos, que si queremos experimentar la gloria de Dios, está aquí en la palabra. Y lo digo con mucho respeto. Muchas veces andamos buscando experiencias o emociones para poder decir: estoy viendo la gloria de Dios. Y tengo meses de estar experimentando la gloria de Dios, hermanos, a través de su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Empieza el texto, el Salmo 40, David utilizando una palabra, hermanos, que yo le diría: subrayela, márquela, hágale lo que quiera su Biblia con esa palabra. Él empieza el salmo usando la palabra pacientemente. Pacientemente. Esta palabra se deriva de un término, de una palabra hebrea, macrotumiai. No sé si se pronunciará así, que significa espíritu constante. Constancia significa ese término. Y así empieza el rey David, el salmista David, este salmo: pacientemente. ¿Y qué tiene que ver la paciencia con un pozo, hermanos? La Biblia está llena de historia de testigos que han recorrido el camino de la fe y de la paciencia. Y David era uno de ellos, hermanos. Lo que él quiere decirnos es que hay momentos en la vida donde tenemos que esperar, hermanos. Dios es un Dios de proceso, y así como Él trata de mostrarnos en este salmo que Dios tenía un proceso para Él, así Dios también tiene un proceso para nosotros, y así Dios tiene un plan y un proceso para todos los seres humanos, para todos sus hijos. Y si no me cree, hermanos, o tiene dudas, con mucho respeto, le pongo un ejemplo. ¿Recuerdan a aquel hombre a quien Dios le prometió un hijo en su vejez? No soy yo, ¿verdad? Está en la Biblia, ¿verdad? Ahorita les hablo de eso, hermanos. Ese es otro, ¿verdad? Ese es otro. Gracias. Qué ánimo me da. Dios es bueno. Estaba gozando con mi esposa, hermanos. Perdónenme el paréntesis. Está el pastor, mi hermano me perdona. Que he visto que últimamente muchos pastores, los he visto, no sé por qué, si es una tendencia, una moda, les ha dado por ser pelones. No sé, no tengo problema con eso. Se dejan crecer la barba, tampoco tengo problema por eso. Si es una moda, estoy pelón, nada más me crece la barba. Pero se he visto que últimamente predican con jeans rotos y con jackets de mezclillas y hasta con gorra, hermanos. Y yo decía a mi esposa: bueno, con el pelo no tengo problema, con agua no tengo problema, tengo un problema con la jacket de mezclilla ni con los pantalones rotos. Pero bueno, Dios es bueno. Dice mi esposa que eso es una tendencia tal vez a quererse verse más joven. Entonces no se extrañe si la próxima vez que me invita a Oldemar, pastor, me vean con jacket de mezclilla, full pantalón roto y tenis sin medias. Es una broma, hermanos. Este hombre a quien Dios le prometió un hijo en su vejez, Dios tenía un proceso para él, y usted conoce la historia. No vamos a entrar en la historia de Abraham, ¿verdad? Estos procesos de Dios, estos macrotumaya, esa constancia que Dios demanda de nosotros, hermanos, es para que nosotros intensifiquemos la búsqueda de Dios. ¿Cómo sería la vida si Dios respondiera todo lo que quisiéramos ya? Y por eso es que están estos procesos, hermanos. De hecho, en la carta a los Hebreos, el escritor dice: al fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan sus promesas. La paciencia es parte del plan de Dios. Algunas oraciones serán contestadas inmediatamente, pero otras no. Otras tardarán.
Y tenemos que esperar. Y creo, a la luz de la palabra, dentro del contexto de este salmo, que es lo que el rey David o David quería, el salmista, hacernos entender. Pacientemente esperé a Jehová. Aunque tarde la promesa, hermanos, viene. Dios es fiel. Dios no se va a olvidar, hermanos. La promesa viene. Aunque hay veces que pareciera que se pone resistencia a esa promesa, todo tiene su tiempo. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro en esta mañana, mis hermanos de Atenas. Yo les amo y les aprecio mucho. Dios es un Dios de procesos. Y su oído, según el mismo David en el versículo 1, se inclina al clamor de sus hijos. Por eso no debemos de dejar de perseverar. Y este proceso, esta espera acaba hasta el día que dejemos esta tierra, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, mientras seamos creyentes que perseveremos, vamos a estar en un proceso, hermanos. Eso tenemos que bien claro. Dios no se olvida. Les contaba a mis hermanos ayer que hace año y medio empezó la pandemia. Cuando al principio, no sé si fue 2 o 3 meses después de que inició la pandemia, que cerraron todo y nadie podía salir, estaba con mi esposa en la iglesia. Quienes han ido a la iglesia, nosotros aparte, abajo en la cocina, pusimos unas mecedoras, y una tarde de verano, creo que fue como el mes de abril, estábamos mi esposa y yo sentados hablando en la mecedora. Yo le hice una pregunta a ella. Le pregunté: amor, ¿qué tendrá Dios para nosotros en esta pandemia? ¿Qué tendrá Dios para nosotros en esta pandemia? Hoy sé que tenía Dios para nosotros en esta pandemia. Teníamos cerca de 10 años de no, ¿cómo explicarlo? No de intentarlo fervientemente, sino que no evitábamos darle un hijo, un hermano a Mariana, a nuestra hija de 15 años, 16 años. 10 años pasaron, hermanos. Pero no era cuando nosotros queríamos, era cuando Dios así lo tenía previsto, hermanos. Sí, casi me voy de espalda cuando me di cuenta, ¿verdad? Es más, pueden ir a preguntarle a la muchacha de la farmacia, a la vecina de la farmacia. Pero ahora, hermanos, yo veo, estoy enamorado, hermanos, de mis 2 hijas y de mi esposa y mi familia. Pero yo veo esta pequeña, ahora la cena mañana, y casi me la traigo, hermanos. Casi la echo en el carro y me la traigo. Ahorita la traigo. Yo le decía a mis hermanos, seguro como todos los padres vemos lindos a nuestros hijos, pero yo esta pequeña, yo me la acerco en el oído y le digo: mami, eres una promesa de Dios. Eres un regalo de Dios. Estás aquí porque Dios te trajo. Aunque la gente diga que no es tiempo para tener hijos, eso no nos corresponde a nosotros. Si Dios nos la dio, Dios la va a cuidar. Dios la va a hacer crecer en temor delante de Él. Pero tenemos que esperar, hermanos. Tenemos que esperar. Vamos a ver ahora, hermanos, algunos beneficios de los que esperan y son pacientes, aún en el pozo. No sé cuál puede ser el pozo, si has estado o en algún momento vas a estar en un pozo. Pero si llegas a ese momento o te encuentras en un pozo, hay algunos beneficios que el mismo salmista nos enseña para los que esperan en el Señor. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Si no, va de nuevo todo. Bendito Dios. Primer beneficio, versículo 2. Dice el salmista: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Permítame hacerle una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Quién sacó o quién lo sacó del pozo, hermanos? ¿Quién lo sacó? Ustedes saben que los pozos, esos que nosotros usamos de agua, que se usan aquí de agua, es un cuadro de las prisiones orientales. Por muchos siglos, en esta zona del oriente, las cárceles eran pozos. Abrían pozos y introducían ahí a los presos.
Aunque no sabemos, reitero e insisto en esto, cuál era el pozo en el que el salmista se podía haber encontrado en ese momento, algunos estudiosos creen, lo más que creen ellos es que estaba en peligro de muerte, tenía miedo a morir, hermanos. No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos algo es que Dios lo sacó. No fue como el periodista, ni como el fariseo, ni como el legalista, ni como todos los que le puse al inicio en la ilustración. Dios lo sacó. No importa lo profundo, hermanos, no importa el pecado, la aflicción. ¿Sabe qué es lo que más duele, hermanos? Ver que muchos están en el pozo y mueren en el pozo, porque no están permitiendo ni están dejando que Dios los saque del pozo. Sin importar cuál sea ese pozo, hermanos, Dios quiere sacarnos de ahí. Dios quiere sacarnos de ahí. Y si hay algo maravilloso es experimentar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, hermanos. El poder tener una certeza de que pase lo que pase, venga lo que venga, gobierne quien gobierne, nuestra confianza no está puesta en lo que los hombres dicen, sino en lo que Dios ha establecido para nosotros. Y eso me da una confianza y espero transmitírsela a usted en esta mañana. Confiemos en el Señor, Él nos quiere sacar del pozo. Amén. Este es el primer beneficio. Segundo beneficio, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Del lodo cenagoso. Estaba en el pozo, en el fondo del pozo, porque para en un pozo ya encontrar lodo, hay otra versión que en lugar de lodo dice fango, es porque está sumamente profundo. La tierra se revuelve con el agua, entonces eso produce lo que nosotros conocemos como tipo barro, ¿verdad? Ahí estaba el salmista. Es lo que trata de transmitirnos él. ¿Saben qué hizo Dios? No solo lo sacó, sino que le dio firmeza. Le dio firmeza sacándolo de donde estaba, y dice, puso sus pies sobre la peña. De lo fangoso del lodo, Dios lo sacó y lo puso sobre la peña, sobre lo firme, sobre lo seco, sobre lo estable. ¿Sabe que eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos? Es especialista, se especializa en sacarnos del lodo y ponernos sobre la peña, en sacarnos de lo húmedo, de lo mojado, y ponernos sobre lo seco. Hace unos días veía una película que la he visto como 17,000 veces, hermanos. Esa película se llama Forrest Gump. No sé quién ha tenido la posibilidad de verla. Una parte de la película, no sé si será cierto o es de la película, en la película él va contando lo que vive estando en Vietnam. Dice que empezó a llover durante 3 meses, dice 3 o 4 meses. Entonces en varias escenas de ellos caminando sobre el agua, se ve una escena donde él está como tapado, escribiendo una carta bajo la lluvia. Y uno se pone a pensar, ¿se imagina lo que es 3 meses de llover continuo? Lo que significa después cuando salga el sol y usted vea lo seco, hermanos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Sin importar el pozo, lo que estemos atravesando, Dios se especializa en sacarnos y ponernos sobre lo seco, sobre lo firme, sobre lo estable. Lo que está diciendo el texto es que Dios le dio firmeza, y Dios nos da firmezas sobre las dudas, sobre los temores, sobre la situación que pueda estar generando ese pozo horrible en nuestra vida. Tercer beneficio, hermanos, versículo número 3 dice, el mismo texto, el 2 dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, dice el salmista. Ese enderezó mis pasos, hermanos, es una nueva confianza en el Señor. Usted sabe que muchas veces nosotros entramos en los pozos por malas decisiones, porque andamos en malos caminos.
Dios no solo se especializa en sacarnos, no solo se especializa en ponernos en la peña, en lo seco, sino que también se especializa en enderezar nuestros pasos, en enderezar nuestro caminar cuando nuestro camino está torcido. Hay mucha gente que no endereza sus pasos por no esperar en Dios, en el Señor. Ese texto que acabamos de leer dice: enderezó mis pasos. Hay otra versión que dice: me estabilizó. Es lo que el Señor hace. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, vemos a Jesús cumpliendo 3 propósitos en sus discípulos. Capítulo 3, versículo 11 dice: y Jesús llamó a los que él quiso, a sus discípulos. Después de haberlos llamado, dice, los estableció. Es establecer. El concepto es que estuvo con él, los acompañó 3 años y después los envió. Usted sabe que hoy en día hay muchos que quieren brincarse el proceso del centro, quieren ser llamados y quieren ser enviados, pero no quieren ser establecidos. Es establecerse, es lo que Dios hace al enderezar nuestros pasos, al darnos una nueva confianza. Y último beneficio, hermanos, que vemos aquí de ser paciente. Versículo número 3, ahora sí, dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eso significa una nueva relación con Dios, mis hermanos. El que camina con Dios siempre va a encontrar algo con que alabar a Dios o en qué alabar a Dios, hermanos. Usted sabe que hay gente que relaciona alabar a Dios con momentos felices. En todo momento, hermanos, tenemos que alabar al Señor. El cántico nuevo, dentro del contexto del Antiguo Testamento, se está refiriendo a las guerras victoriosas, a los gritos de victoria. Pero también, hermanos, se refiere a una nueva relación con Dios, cuando usted expresa ese momento de gratitud. Cuando usted va en el carro, cuando está haciendo oficio, cuando está en su trabajo. Cuando usted puede darle gracias a Dios por todo, hermanos, y en todo. No solo en los momentos felices, sino en momentos tristes, de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. En los momentos de crisis usted puede decir: Señor, gracias, yo te alabo, yo te alabo. Calvino decía, Juan Calvino dijo: en cualquier manera que Dios nos socorra, Él solo pide que estemos agradecidos y que le recordemos lo que hizo por nosotros. Así era como el salmista alababa a Dios. Y creo que todos aquí sabemos que tenía autoridad, y nadie, creo que como muy pocos en la Biblia, se especializaban en alabar y honrar el nombre de Dios como el salmista David, hermanos, en todo tiempo. Amén. Para ir aterrizando y terminando en esta mañana, hermanos, nada más déjeme reiterarle los 3 beneficios o los 4 beneficios que encontramos en ese texto del Salmo 40 sobre esperar en Dios. Número 1, Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Número 2, les dio firmeza. Número 3, enderezó sus pasos. Y número 4, puso cántico nuevo en él. Las 4 las hizo Dios, hermanos. Las 4 las hizo Dios. Para ir terminando, hermanos, prácticamente ya, permítame utilizar otra ilustración con respecto al pozo. Y no es la misma del inicio. Esta es de un caballo. La primera fue de un hombre que cayó en el pozo. Esta es de un caballo que cayó en un pozo, hermanos. No sé si la han escuchado, es muy conocida. Este caballo cayó en un pozo y resulta que el dueño del caballo fue a verlo con un amigo y dijo: no vale la pena invertir para sacar este caballo del pozo. Lo mejor que podemos hacer es sacrificarlo. Entonces resulta que el dueño del caballo, desde el alto del pozo, agarró una pala y empezó a tirarle tierra al caballo para enterrarlo vivo. Pero resulta que al caballo, cada vez que le caía tierra sobre sus lomos, lo que hacía era sacudirla y tirarla a los bordes.
Le echaba tierra, la sacudía, le echaba tierra, y resulta que la tierra, que el caballo se iba sacudiendo, esa misma tierra iba cayendo sobre sus pies, iba haciendo que él fuera subiendo y subiendo hasta que el dueño lo pudo sacar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Hay resultados positivos de experiencias negativas, hermanos. Toda instancia en el pozo puede generar experiencias positivas, y permítame así rápidamente solo mencionarlas por tiempo. Solo se las voy a mencionar. 4 resultados positivos de experiencias negativas en el pozo. Número 1, hermanos, toda experiencia, póngale la que usted quiera, que usted haya atravesado o esté atravesando, en toda experiencia, acuérdese siempre de glorificar a Dios, hermanos. Glorifique a Dios siempre, dele gloria a Dios. Dios lo sacó, Dios puso cántico nuevo, Dios le dio firmeza, Dios hizo todo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para darnos vida eterna. Somos salvos por Jesucristo, el cielo nos espera. Por eso es que nuestra confianza y nuestra vida debe estar constantemente debemos de estar glorificando a Dios en todo, hermanos. Es maravilloso, hermanos, poderlo glorificar en el pozo, fuera del pozo, en abundancia o en la escasez, en la felicidad como en la tristeza. Acordémonos siempre de glorificar a Dios. Número 2, mis hermanos, segundo resultado positivo de experiencias negativas en el pozo. Número 2, aprenda a recibir las oportunidades, hermanos. Usted pareciera que esa experiencia en el pozo no tiene ningún significado para usted, pero sí las hay. Siga estudiando, hermanos, como lo ha hecho tal vez durante mucho tiempo en la vida de David. Tenemos que aprender a tomar y a recibir las oportunidades que nos dan las experiencias adversas y las instancias en el pozo. Por algo nos pasan, hermanos, por algo suceden, por algo Dios las permite, para salir fortalecidos, para que nuestros pasos se enderecen, para no tratar de cometer los mismos errores que tal vez cometimos y nos llevaron a ese pozo por malas decisiones. Recibo oportunidades en el pozo. Número 3, hermanos, creo, y lo escribí porque lo creo y tengo una certeza en mi corazón de que así es. Toda instancia en el pozo trae como resultado positivo que nos ayuda a desarrollar integridad. Pase lo que pase, hermanos, venga lo que venga, digan lo que digan, que nunca se dude de nuestra integridad como hijos de Dios, hermanos. No podemos evitar que la gente nos mire, que la gente nos hable de nosotros, que seamos figuras públicas, que la gente esté sobre nosotros. No lo podemos evitar, pero sí podemos tratar en cualquier situación, por más adversa que sea, salir con la frente en alto y decir: Señor, gracias, porque me mantuve íntegro a pesar de lo que pude haber pasado. Y eso es para glorificar a Dios. Y por último, mis hermanos, en esta mañana, con eso termino. Toda experiencia negativa en el pozo nos va a servir para crecer espiritualmente. Nunca nos olvidemos de eso. Estoy desde hace tiempos, hermanos, predicando en nuestra iglesia, de manera expositiva. Agarro un libro, como creo que aquí lo hace el pastor Oldemar, el pastor Steve, lo he visto que lo hace. Estudiamos todo el Evangelio de Marcos. Vimos temas, hermanos, interesantes. Ahora empecé hace unos domingos con el Evangelio de Pedro, primera de Pedro, y lo escogí. Le pedí a Dios, quiero agarrar una carta, y escogí el Evangelio de Pedro, porque en cierta forma los remitentes de la carta de Pedro estaban viviendo una situación muy parecida a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día como sociedad, como pueblo de Dios. Es una carta que va dirigida a los cristianos de varias iglesias en el Asia Menor. Y me he metido, hermanos,
me deleito, hermanos, estudiando la palabra. Y la semana pasada, preparando el texto que me tocaba del capítulo 2 de 1 de Pedro, me encontré un texto, hermanos, que cuando me convertí al Señor, creo que fue el primer texto que me enseñaron en Sean, en Vía Abundante, si no me equivoco, no sé si estoy exagerando. Fue mis primeros textos que me aprendí como hijo de Dios, como creyente. 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Siempre pensé que ese texto se lo daban a la gente recién convertida para que tomaran y crecieran espiritualmente. Estudiando la carta de Pedro, Pedro no se lo está diciendo a los nuevos convertidos, se lo está diciendo a la iglesia, sin importar cuántos años tenga de convertido. Pedro no le está diciendo a la iglesia, ni nos está diciendo a nosotros: léanla, estudienla, escudriñenla, que sí hay que hacerlo, hermanos, sí hay que hacerlo. Es importante hacerlo, leerla, estudiarla, escudriñarla, memorizarla, hay que hacerlo. Pero Pedro lo que nos está diciendo es: deséenla, deséenla. Tengo 22 días, hermanos, que camino ondeando un ardor en mi corazón, porque eso es lo que necesitamos en estos tiempos, hermanos, para salir del pozo. Desearla. Y vea la analogía que en su sabiduría el Espíritu Santo revela el corazón de Pedro. Usa una analogía: desead como niños recién nacidos. Y creo que en este momento, sin temor a equivocarme, tengo toda la autoridad para hablar sobre eso. 15, 22 días de ver una pequeña, hermanos, la desesperación con la que toma el pecho, mueve su cabeza, hermanos, y en veces se le sale y empieza, y vuelve otra vez. ¿Creen que yo reúno a mis 2 hijas ahorita y les digo: ¿qué quieren? Mi hija mayor me va a pedir una pizza que tengo que llevársela, no se la puede llevar. ¿Creen que mi hija menor me dice: papi, una pizza, un helado? ¿Qué es lo que ella necesita en ese momento, hermanos? Solo hay una cosa que ella necesita. No necesita nada más que leche materna. Y eso es lo que el escritor Pedro nos quiso enseñar, revelado por el Espíritu Santo. Deseémosla, hermanos. Deseemos la palabra, que eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Incline su rostro, que vamos a hacer una oración para terminar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor. Agradezco al pastor, a su esposa, la invitación, y a cada uno de mis hermanos que han recibido esta palabra, al igual que los hermanos que estuvieron ayer en la tarde, Señor. Que lo que hemos hablado, Señor, sea palabra que nos permita meditar, Señor, en tu fidelidad, en tu amor y en tu misericordia, Señor. A que si en algún momento nos encontramos en el pozo, Señor, tú nos saques, Padre, tú nos pongas sobre lo firme, tú endereces nuestros pasos y pongas cántico nuevo, Señor, para poder seguir este camino, Señor, este camino en el cual tenemos que seguir perseverando hasta el día que tú nos tengas en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra produzca ese efecto en nuestros corazones, ese efecto de desearte y de anhelarte cada día más, Señor. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.